Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Hoy nos adentramos en un universo que capta la atención de millones, un espacio donde el brillo de las estrellas a veces esconde realidades complejas. Y es que, tal como nuestro título lo indica, vamos a sumergirnos de cabeza en esa entrevista de Andy Herzel que, sin lugar a dudas, dejó a todos boquiabiertos. Prepárense para un análisis profundo porque desgranaremos cada detalle, diseccionaremos las reacciones que han inundado las redes sociales y, sobre todo, intentaremos comprender la magnitud de por qué esta aparición ha generado un torbellino de conversaciones. Y antes de que nos perdamos en la fascinación, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse. Es un gesto que nos impulsa enormemente y, lo más importante, les asegura un flujo constante de contenido fresco, emocionante y analítico cada semana. Y no olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Así que la pregunta del millón es: ¿qué fue exactamente lo que provocó que esta entrevista de Andy Herzel se elevara al estatus de viral? Para comenzar, es fundamental contextualizar quién es Andy Herzel. No estamos hablando de una figura cualquiera, sino de una de las actrices turcas que ha trascendido fronteras, conquistando corazones a nivel global. Conocida y adorada por sus interpretaciones en telenovelas que han dejado huella, como la aclamada Amor Eterno y la romántica Senkalkapimi, Andy se ha erigido como un ícono. Su deslumbrante belleza, su talento interpretativo y un carisma innegable la han catapultado a una fama internacional estratosférica, ganándose la devoción de una legión de seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir con las personalidades públicas de su calibre, cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada gesto, es escrutado con una lupa minuciosa. Y como era de esperar, esta entrevista no escapó a esta regla de oro del estrellato. La entrevista se desarrolló en un escenario particular, cargado de expectativas. Es bien sabido que las entrevistas con celebridades de renombre suelen tener un objetivo claro: generar titulares. Ya sea a través de confesiones íntimas, anécdotas hilarantes, o revelaciones sobre sus proyectos más ambiciosos, el fin último es captar la atención del público. En el caso de Andy Herzel, lo que verdaderamente descolocó y asombró a muchos fue la profunda sinceridad y una vulnerabilidad palpable que emanó de la actriz. No nos encontramos ante una entrevista protocolaria, superficial o meticulosamente orquestada para proyectar una imagen determinada. Al contrario, lo que se percibió fue un instante de autenticidad pura, un momento en el que Andy se abrió de par en par, abordando temas que se extendían mucho más allá de los confines de su exitosa carrera profesional. Una de las claves fundamentales para entender por qué esta entrevista dejó a todos con la boca abierta reside en la forma en que Andy Herzel se enfrentó a las asfixiantes presiones de la fama y la omnipresente exposición mediática. Vivimos en una era donde las redes sociales y la prensa a menudo tejen un velo de idealización alrededor de las celebridades, presentándolas como seres inalcanzables y perfectos. En contraposición a esta narrativa, Andy decidió hablar abiertamente sobre la cruda realidad de lidiar con un escrutinio constante e implacable No se limitó a mencionar el apoyo de sus fans, sino que articuló con claridad la carga emocional que supone ser una figura pública, una carga que puede llegar a ser abrumadora. Describió la ardua batalla por mantener un precario equilibrio entre su vida privada, esa esfera íntima que todos deseamos preservar, y su vida profesional, siempre bajo los focos. Y lo que es más revelador, compartió cómo en ocasiones, la percepción pública de ella difiere significativamente de la persona que realmente es. Esta honestidad resonó con una profundidad inusitada en una vasta audiencia. En una época donde la autenticidad se ha convertido en un valor supremo, observar a una estrella de su magnitud admitir sus luchas internas y sus fragilidades fue no solo refrescante, sino también profundamente inspirador. La entrevista no se percibió como una mera queja o una descarga de lamentos. En cambio, fue un acto de valentía al compartir una perspectiva genuina sobre los desafíos intrínsecos a su profesión. Andy Herzel articuló cómo en determinadas circunstancias tiene la sensación de vivir sumergida en una burbuja mediática un espacio donde las expectativas externas se vuelven difíciles de manejar y a veces imposibles de cumplir. Explicó con detalle que, si bien agradece infinitamente la admiración que sus seguidores le profesan, a menudo la delgada línea que separa la admiración genuina de una invasión
descarada de la privacidad se desdibuja peligrosamente. Otro aspecto que generó un asombro colectivo fue su reflexión lúcida y profunda sobre los estándares de belleza y las presiones sociales que emanan de ellos. Anne Ercel, una mujer cuya belleza es un hecho reconocido universalmente, se atrevió a abordar un tema delicado pero de vital importancia, la forma en que la sociedad, con sus dictados a menudo implacables, impone ciertos ideales estéticos. Señaló cómo incluso alguien que objetivamente cumple con esos cánones, puede experimentar inseguridades y sentir una presión constante. Compartió de forma conmovedora sus propias vivencias y sus pensamientos más íntimos sobre la autoaceptación un proceso a menudo arduo, y la importancia fundamental de cultivar la confianza en uno mismo, un bastión interno que debe ser defendido contra las opiniones volátiles y externas. Fue una declaración poderosa que de un solo golpe desmanteló la falaz creencia de que la belleza física, por sí sola, es una garantía de felicidad duradera o de seguridad emocional inquebrantable. Más allá de estos temas de calado existencial y social, la entrevista también estuvo salpicada de momentos de humor y ligereza elementos que la hicieron aún más magnética y cautivadora. Anne Ercel posee una personalidad naturalmente encantadora, y su sentido del humor, siempre a flor de piel, brilló con intensidad. Esto permitió que el público conectara con ella en un plano mucho más íntimo y humano. Compartió anécdotas simpáticas sobre su día a día, detalles sobre sus pasiones que trascienden el set de rodaje, y confidencias sobre sus sueños más anhelados. Estos detalles, aparentemente menores en la grandiosidad de su fama, añadieron capas de profundidad a la imagen que teníamos de ella, humanizándola de manera palpable y haciéndola parecer mucho más accesible y cercana. La forma en que se presentó a sí misma durante la entrevista fue, sin duda alguna, un factor determinante. A menudo las entrevistas concedidas por grandes estrellas pueden resultar un tanto rígidas, formales, e incluso predecibles. Sin embargo, en esta ocasión, Anne Ercel irradiaba una sensación de relajación, naturalidad y una autenticidad desarmante Parecía que estaba inmersa en una conversación amena con amigos cercanos, compartiendo sus pensamientos más profundos con una franqueza y sinceridad que traspasaron la pantalla. Fue precisamente esta autenticidad despojada de artificios lo que capturó de manera indiscutible la atención de la audiencia, generando esa chispa de emoción, esa sensación de estar presenciando algo verdaderamente especial e irrepetible. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, explotaron en un torrente de comentarios y opiniones. Inmediatamente después de que la entrevista comenzara a circular por Internet, las plataformas digitales se vieron inundadas de reacciones. Los seguidores expresaron su profunda admiración por la valentía que demostró al compartir sus pensamientos más íntimos, aquellos que muchas veces se guardan en lo más recóndito del corazón. Un número considerable de personas se sintió plenamente identificada con las luchas que ella describió y manifestaron un sincero agradecimiento por su inquebrantable honestidad. Los titulares de las noticias y las publicaciones de entretenimiento se vieron poblados de frases contundentes como Anne Ercel rompe el silencio, la entrevista más sincera de Anne Ercel hasta la fecha o los impactantes detalles que Anne Ercel reveló sobre su vida privada. Por supuesto, como es inherente al fascinante mundo del espectáculo, no faltaron aquellos que buscaron intencionadamente dobles sentidos o interpretaciones rebuscadas más allá de lo expresado explícitamente. No obstante, la corriente predominante, la tendencia general, fue de un profundo respeto y una admiración desbordante Un punto específico que generó un interés particular y provocó múltiples debates fue cuando Anne se refirió a su relación con la actuación y su propia evolución profesional Compartió cómo a lo largo de los años, su perspectiva sobre su carrera ha experimentado una metamorfosis significativa. Ya no se trata meramente de interpretar personajes y dar vida a historias ajenas, sino de la búsqueda activa de proyectos que la inspiren profundamente, que la desafíen intelectual y artísticamente y que le permitan crecer continuamente como artista. Habló con una pasión contagiosa sobre el arte de contar historias, sobre cómo cada nuevo papel representa una oportunidad invaluable para explorar las intrincadas y diversas facetas de la condición humana. En un momento de profunda introspección, también dedicó tiempo a reflexionar sobre el impacto que su trabajo tiene en el público
Si bien siempre ha sido consciente de que sus personajes llegan a millones de personas en todo el mundo, en esta entrevista fue capaz de profundizar en cómo sus historias pueden influir positivamente en la vida de los espectadores. Ya sea inspirándolos a perseguir sus sueños, brindándoles consuelo en momentos difíciles, o simplemente ofreciéndoles una vía de escape placentera de las preocupaciones cotidianas. Esta perspectiva más madura y consciente de su rol como figura pública demostró, sin lugar a dudas, una notable evolución tanto a nivel personal como profesional. ¿Y qué podemos decir sobre los rumores y las especulaciones que, cual sombra, a menudo rodean a celebridades de su envergadura? Si bien es cierto que la entrevista no se centró en la vindicación de la vida privada o en el desmentido de chismes, sí ofreció una plataforma invaluable para que Andercel pudiera, de una manera sutil pero efectiva, abordar, o al menos, matizar algunas de las narrativas que circulaban profusamente. Su estrategia fue más hacia la reafirmación de su control sobre su propia historia y la reivindicación de su derecho inalienable a mantener ciertos aspectos de su vida en la esfera de lo privado. Esta actitud empoderada y decidida fue unánimemente aplaudida por una gran parte de sus seguidores, quienes vieron en ella un ejemplo de fortaleza y autonomía. En resumen, esta entrevista de Andercel trascendió con creces la mera aparición mediática. Se erigió como un testimonio poderoso de autenticidad, una demostración impactante de vulnerabilidad y una exhibición de madurez profesional y personal Demostró al mundo que incluso las estrellas más deslumbrantes pueden albergar luchas internas, y que la honestidad radical sobre esas batallas puede ser una fuerza transformadora increíblemente potente. Nos recordó la importancia vital de la autoaceptación en un mundo que constantemente nos compara, la resiliencia necesaria para navegar las aguas turbulentas de la presión mediática, y la belleza innegable de una conexión humana genuina. Andercel, a través de esta entrevista, no solo consolidó su estatus como una actriz de talla mundial, sino que también se presentó ante el público como una mujer reflexiva, fuerte y profundamente admirable. Dejó a todos pensando, debatiendo, y sobre todo, rindiéndose ante la fuerza de su valentía. Y con este profundo análisis llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la entrevista que dejó a todos boquiabiertos de Andercel. Hemos abordado su notable sinceridad, la vulnerabilidad que demostró al enfrentar las presiones de la fama, su perspicaz perspectiva sobre los estándares de belleza impuestos, y el impacto sísmico de su honestidad en el público y en las redes sociales. Ha sido un viaje fascinante a través de los pensamientos y sentimientos de una de las figuras más influyentes y admiradas del panorama del entretenimiento actual. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este último segundo. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría conocer su opinión al respecto. ¿Qué les pareció la entrevista de Andercel? ¿Hubo algún momento en particular que los sorprendió o que les hizo reflexionar de manera especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y fomentar debates enriquecedores. Y recuerden, si han disfrutado de este contenido y desean ver más análisis profundos como este, no olviden dedicarle un gran me gusta a este vídeo. Un pequeño gesto que marca una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y por supuesto con cualquier persona que sea fan de Andercel o que simplemente disfrute de conversaciones perspicaces y profundas sobre el apasionante mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no se han unido a nuestra comunidad, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más análisis y contenido fascinante. Hasta luego.